y con decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, teniendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su palabra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Más adelante, en el versículo 16, dice así: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Dice: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Y me llamó la atención ese pedacito donde dice: el rey no se salva por la multitud de su ejército. Y mirando, escudriñando un poquito, dice que muchas veces hace alusión a que muchas veces el rey confía en su ejército, ¿no? Y muchas veces nosotros confiamos en nuestras propias fuerzas, hermanos. Pero quiero decirle, hermanos, que debemos confiar en el Señor siempre. Amén. Confiar en Él, porque dice su palabra que dice: sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Amén. Él es el que nos da las fuerzas, hermanos. Él es el que nos da la fuerza todos los días. Amén. Confiemos en el Señor. Amén. No confiemos, hermanos, en nuestras propias fuerzas. Amén. Porque Él es el que nos da la fuerza. Él es el que nos da su palabra. Él, a través de su palabra, nos da la fe. Amén. Vamos en esta tarde, mis hermanos, se pueden poner de pie. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Y les invito si podemos hacer una oración, hermanos, y comenzamos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor, venimos a adorarte, a exaltar tu nombre en esta tarde, Señor. Junto a mis hermanos, Señor, queremos que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Queremos honrarte, queremos cantarte a ti en esta tarde, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos esté ministrando en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando a cada uno de nosotros, Padre. Oh sí, Señor, de ti dependemos, Señor, y a ti te necesitamos. Tuya sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Sí, Señor. Cantemos todos sus santos, los de puro corazón. Una vez más, cantemos. Sí, Señor, con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Sí, Señor, cantemos todos sus santos, los de puro corazón, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová, y cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad, aclamar
decacordio, con pandero proclama. Hacedlo bien, pues Él es digno, grande es tu fidelidad. Oh, oh, oh. Sí, Señor. Oh, oh, oh. Te adoramos, Rey. Oh, oh, oh. Sí, Señor, eres digno. Oh, te adoramos. Oh, oh, oh. Sí, Señor, tú eres santo. Cantemos, cantemos con alegría, cántico nuevo a nuestro Dios. Sí, Señor, cantemos, cantemos, todos sus santos, los de puro corazón. Sí, Señor, por sus grandes maravillas, al Dios de toda la creación, exaltando sus bondades, soberano es nuestro Dios. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová, y cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio y con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, y grande es su fidelidad. A ver, iglesia, alégrense todos los justos. A ver, levanta tu voz. Un cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Sí, Señor, hacedlo bien, pues Él es digno, y grande es su fidelidad. Alégrense todos los justos, los que esperan en Jehová, y cantemos con alegría, cántico nuevo por su bondad. Aclamad con decacordio, con pandero proclamad. Hacedlo bien, pues Él es digno, y grande es su fidelidad. Oh, oh, oh. Sí, Señor. Oh, oh, oh. Todos juntos. Oh, oh, oh. Una vez más decimos. Oh, 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 oh. Sí, Señor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Amén. Gloria a Dios. Alégrense los que esperan en Jehová. ¿Cuántos esperan en Jehová? Amén, sí, Señor, en Él confiamos. Gracias, Señor. Sí, Señor, grande es Jehová, para siempre su misericordia. Te adoramos, Rey. Eres digno de gloria, digno de alabanza. Solo tú, Señor, solo tú, Jesús. Te bendecimos. Venid y aclamemos, y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sí, Señor, lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Y una vez más, venid y aclamemos, y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sí, Señor, lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. ¿Por qué? Porque grande es Jehová,
nuestro Dios, eres digno, eres digno, porque grande es Jehová, grande, grande es nuestro Dios, eres digno, eres digno. Sí, Señor, te adoramos con nuestras palmas. Sí, Señor, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza. Venid, venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Sí, Señor, lleguemos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Una vez más, venid, venid y aclamemos, venid y exaltemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Solo a ti, Jesús, venimos ante el trono, ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. ¿Por qué? Porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, eres digno, eres digno, porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, eres digno, eres digno. Una vez más decimos, porque grande es Jehová. Vamos, iglesia, grande es nuestro Dios, eres digno, eres digno. Una vez más, todos, porque grande es Jehová. Sí, Señor, grande es nuestro Dios, eres digno, eres digno. Sí, Señor, porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, eres digno, eres digno. Grande, porque grande es Jehová, grande es nuestro Dios, eres digno, eres digno, eres digno, eres digno. Amén. Gloria a Dios. Grande es Jehová, exaltado sea su nombre. Poderoso Rey, te adoramos, te bendecimos, Señor. Tú eres grande, eres poderoso, Señor. Eres grande, Señor. Poderoso, grande es Jehová. En ti confiamos, Señor. En ti descansamos, Padre, porque tú eres más grande, Señor, que cualquier circunstancia. Tú eres más grande, Señor, que cualquier problema. Tú eres más grande, Señor, que cualquier enfermedad, Señor. Tú eres grande, poderoso. Tú eres fiel, Señor. Tu misericordia es para siempre, Señor. Tu misericordia, Señor, es para cada uno que se acerca, Padre. Oh, sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu inmenso amor. Te adoramos. Tú eres grande, Señor. Sí, Jesús, te adoramos en esta tarde a ti, Señor. Venimos a ti, Señor, en esta tarde a adorarte con todo nuestro corazón, exaltarte a ti, Señor. Tú eres grande, Señor. Oh, tú eres misericordioso, Señor. Tú eres todopoderoso. A ti te adoramos, Jesús. A ti te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Santo eres tú. Gracias, Señor amado.
Solo tú puedes sanarme, solo tú eres Dios. Una vez más le decimos: he venido ante ti, con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. He venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes salvarme, solo tú eres Dios. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. He venido ante ti, con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. He venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes salvarme, solo tú eres Dios. Y eres más grande, Señor. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que la tormenta, y eres digno de adoración. Señor, tú eres digno de adoración.
Dile al Señor, eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Señor, tú eres digno de adoración. Y eres más grande que mis problemas. Y eres digno de adoración. Tú eres más grande que nuestros problemas, Señor. Gracias. Venimos rendidos a ti. Solo tú, Señor, puedes sanarnos. Gracias, Dios, por tu infinito amor, por amarme tanto, Dios. Solo tú eres Dios. Dile una vez más, he venido ante ti. Haz una oración de esta canción. Con el corazón en mano, como ofrenda de amor, solo para ti. He venido ante ti, porque tú eres mi Padre. Solo tú puedes sanarme. Solo tú eres Dios. Y eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración. Eres más grande que los problemas. Eres más grande que la enfermedad. Eres más grande que la tormenta. Y eres digno de adoración.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Jesús. Y ahí como estás, vamos a orar, ¿sí? Señor, vamos a seguir en su presencia y vamos a decirle, Señor, tú eres más grande. Y decirle a Dios esa petición que para ti es imposible. Decíselo, porque Dios quiere que nosotros le digamos nuestras necesidades. Tú eres más grande que la incredulidad de mis hijos, tú eres más grande que la pandemia, el miedo que estoy pasando con respecto a esto. Señor, tú eres más grande que ese conflicto que estoy pasando en el trabajo, tú eres más grande que esa necesidad que estoy pasando. Nombráselo porque el Señor quiere escuchar de tus labios, ahí donde estás, quizás en internet. Ahí, Señor, tú eres más grande que esta necesidad que estoy pasando. Tú eres más poderoso, Señor. Tú eres más grande y más poderoso. Tú haces pedazos, Señor, aquellas cosas imposibles. Haces pedazos, Señor, los cerrojos de hierro. ¿Qué quiere decir? Aquello que está impidiendo para que tú recibas la bendición de Dios, que tus hijos sean salvos, que tu esposo sea salvo, que tu esposa, en el nombre de Jesús, proclamá salvación sobre ellos, proclamá salvación, libertad, que las mentes sean libres en el nombre de Jesús. Padre, te pedimos por cada necesidad hoy, que aquellos que están nombrándote, tú, Señor, la recibas en tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, tú estás atento a cada petición que hoy se presenta delante de ti. Aquellos que te claman a ti, aquellos que te invocan de todo corazón, tú estás escuchando. Tú no eres sordo, Señor. Tú estás atento, Padre. Por eso te pedimos que tú intervengas en cada necesidad con tu santo poder, Señor. Trae libertad al cautivo, Señor. Aquellos que están con problemas, Señor, económicos, Padre, trae libertad, trae solvencia, Señor. Tu provisión venga en cada hogar, Padre, trabajo, Señor, el sustento, la sanidad, Padre, por tus llagas somos curados, dice tu palabra. Ven con tu sanidad, Señor, en cada uno, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, rompe cadenas de opresión, todo espíritu de incredulidad se ha quitado de las mentes, de los corazones. En el nombre de Jesús, toda religiosidad sea desarraigada de los corazones, Padre, y que tu luz pueda resplandecer. Padre, trae hoy nueva vida a los corazones, que hoy nazcan nueva vida para ti. Padre, mientras el mundo proclama el aborto, Señor, nosotros proclamamos vida de Cristo en cada uno, en el nombre de Jesús, que nacemos a una nueva vida en ti. En el nombre de Jesús, tú das vida y vida en abundancia. Oh, glorifícate, Señor, hazte presente en cada hogar, aquellos que están necesitando, Señor, un milagro, Padre. Trae tú el milagro, Señor. Tú eres más grande que cualquier enfermedad. Para ti no es imposible, Señor. Oh, Padre, glorifícate, Señor, con salvación, sanidad, liberación en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, y glorias a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Te alabamos y te glorificamos por siempre. Padre, bendice también la ofrenda que hoy se va a levantar, que tú puedas multiplicar a cada uno. Señor, provees las necesidades y aquel que da con alegría, Señor, tú lo multipliques, Padre, aún más de lo que recibe de ti, Señor. Bendice, multiplica y provee, Señor, aún para este templo, Señor, que se puedan terminar todo lo que se necesita en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Bendice a los hermanos, a aquellos que no han podido estar también, Padre. Bendícelos, guárdalos. Asiste a cada hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra hoy pueda ser proclamada, Señor, con unción. Padre, con unción fresca, que seas tú el que hables a cada hogar, a cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Gracias por la alabanza. Y bueno, mientras levantamos la ofrenda, quería avisarles, ¿sí? Dar unos anuncios. Primero, que se está dando talleres para el bautismo, ¿sí?
Y bueno, tendrían que preguntarle a la hermana Mirta Lotorto y Javier, el esposo de Liliana. Después, los sábados a las 2 de la tarde se están dando clases de música en este lugar, así que bueno, para los niños también hay, y también para adultos, pero bueno, tendríamos que anotarse, los que quieren se tendrían que anotar para ver en qué horario los van a poner. Después, la reunión de jóvenes los sábados a las 7 de la tarde. Posiblemente este sábado se haga aquí presencial, ¿no es cierto? Sí. Después, nosotros estamos haciendo, pueden tomar sus asientos. Estamos haciendo reuniones de intercesión de lunes a viernes, pero por internet, ¿sí? Si usted quiere participar, tendría que avisarnos también. Es de 7:30 de la noche hasta las, bueno, es 1 hora, pero bueno, a veces nos extendemos un poco. Es una bendición poder orar. ¿Sabe? El otro día estaba leyendo un libro que decía así, y quiero que lo tenga presente. Dice, el 100% de las oraciones que nunca hacemos, nunca de ellas vamos a tener respuesta. O sea, ninguna oración que usted no haga, no espere respuesta, ni yo tampoco, ¿no? Así que Dios quiere que hagamos nuestras oraciones a Él, que le pidamos a Él que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo conoce. Si esperamos respuesta de Dios, primero hay que comunicarle las necesidades, ¿no? Así que bueno, próximo domingo va a estar el hermano Gauna visitándonos. Y después el 21, el pastor Jorge Cabral. Así que nos van a compartir la palabra. Así que bueno, para que estemos orando también en esto. Así que bueno, los dejo con el pastor. Dios los bendiga. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Dios les bendiga. Bien, como de costumbre, yo les voy a pedir a los que están atrás que puedan pasar un poquito más adelante. Me gustaría que en esta tarde podamos tener un tiempo donde vamos a meditar la palabra del Señor y le invito a que usted pueda mantener su Biblia abierta, aún también a un anotador, y vamos a tener un tiempo específico de meditación de la palabra del Señor. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno. Gloria a Dios por su misericordia, por su bondad, porque podemos tener este recinto abierto para predicar la palabra del Señor y aún también fortalecernos en el poder de su Espíritu por la palabra predicada, porque la palabra produce fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. En esta serie que venimos llevando a cabo, la Nueva Vida en Cristo, es nuestra segunda prédica, de la cual la primera ha sido las batallas de la mente, y en esta segunda prédica vamos a ver muertos con Cristo, muertos con Cristo. Romanos capítulo 6, les invito a que juntos podamos meditar en las Sagradas Escrituras. Romanos 6, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Cuando usted lo tenga, si me puede decir amén. Romanos 6 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús,
hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En esta serie que estamos analizando, dijimos que esta es la segunda después de haber analizado y estudiado las dos naturalezas, que ustedes bien se recuerdan, sabiendo que debemos despojarnos de los viejos vestidos y vestirnos de lo nuevo. Y lo más importante que mencionábamos era la renovación de la mente, ¿verdad? Y decíamos que cada cristiano, cada persona que se convierte en cristiano, Dios le da las capacidades espirituales, o sea, una vida espiritual, una moral y una mente separada solamente para Cristo. Cuando el apóstol Pablo menciona aquí en el capítulo 6, lo hace iniciando esta conversación con una pregunta que quizás todos nosotros debemos hacernos. Él dice, ¿acaso qué vamos a decir o qué concluiremos, qué conclusión vamos a nosotros sacar al respecto de esta nueva vida, ¿no? Comienza con una pregunta y lo hace de una forma como hablando a un hombre imaginario. Entabla un diálogo, una especie de monólogo, y él dice, si Dios es realmente aquel que da gracia a los pecadores, ¿no? Si Dios da gracia a los pecadores, ¿no deberíamos pecar más? Dice, de modo para que la gracia sea más abundante, que obtengamos mayor gracia. Una pregunta capciosa que muchas veces es interesante dar vuelta y ver el contenido, ¿no? Y Pablo, por supuesto, ante esta pregunta dice, y se coloca en esa posición y dice, debo corregir esta posición que puede llegar a ser mal interpretada. Romanos 3:8, allí vamos a dar lectura, y dice así, Romanos 3:8, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Este es el parámetro que coloca diciendo, si aún, dice, hiciéramos el mal, dice, nos va a venir bien. Pero ante esto, el apóstol Pablo dice, cuiden, miren, observen. Dice, no seamos como algunos que nos calumnian. Dice, como cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos tales cosas, pero no es lo que enseñamos. Hagamos males para que nos vengan bienes. Como ya el apóstol Pablo en muchas expresiones, varias veces en la carta Pablo el apóstol vuelve a tener una especie de discusión consigo mismo, ¿no? Y la discusión surge de ese gran dicho que aparece también al final del capítulo anterior, del capítulo 5, ¿no? Cuando dice, el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. O sea que la gracia es mayor. Y nosotros podríamos en esta tarde reconstruir estas palabras de esta manera, ¿no? Haciendo una paráfrasis, ¿no? Alguien que es aquel que habla y el apóstol Pablo que le responde, ¿no? Y así para con nosotros, ¿no? Analizar este texto, diciendo,
me acabas de decir que la gracia de Dios es suficientemente grande para perdonar cualquier pecado. ¿Esto es verdad? Y nosotros como verdaderos hijos de Dios decimos, sí, lo sostengo, porque la gracia es mayor. La gracia de Dios es amor, es misericordia, es perdón. Y la otra persona que objeta del otro lado está diciendo, estás diciendo que la gracia de Dios es la cosa más maravillosa del mundo. ¿Eso es cierto? Y nosotros afirmamos, y aún el apóstol Pablo afirmaba, decía, así es. La gracia de Dios es maravillosa. Pues entonces, diría el otro, si estas cosas son reales, así como me la planteás, sigamos haciendo de la nuestra, sigamos pecando, no demos curso a los pensamientos ni aun a aquello que se nos va a ser quitado, porque la gracia es abundante. El pecado no importa, porque Dios puede perdonarnos de todas maneras. De hecho, alguien más podría decir de una forma aún más avanzada, esto es excelente, por más que yo haga lo que haga, Dios siempre va a tener misericordia, porque Él solamente ofrece gracia, perdón y una oportunidad más para que yo pueda adelantarme en una conclusión. La conclusión del razonamiento es que el pecado produce gracia y por tanto tiene que ser una cosa buena, ya que alguien podría decir que produce la cosa más grande del mundo, que es ser restaurado. ¿Qué diríamos ante este pensamiento liberal? ¿Qué diríamos ante este pensamiento que está insertado en muchos? El apóstol Pablo estaba en esa intriga continua de revertir esa posición para mostrar el verdadero corazón de Dios y el amor del Padre para con nosotros. Y la primera reacción que Pablo hace es retirarse de esa discusión. Retirarse de esa discusión, ¿por qué? Porque estaba sobrecogido por el horror de ese pensamiento. ¿Esto es lo que realmente sugieres? ¿Sugieres que sigamos pecando para dar más oportunidad a la gracia que esté operando? No permitas absolutamente que sigas en ese pensamiento, en ese curso que has establecido que es inaceptable. Pregunto, ¿alguna vez has pensado, mi querido hermano y hermana, en lo que ha sucedido cuando te bautizaste? Para algunos el bautizo o bautizo es simplemente un hecho de pasar por una fuente bautismal, tener los 5 minutos espirituales que le corresponde al individuo, pasar por las aguas, darse un lindo chapuzón, sacarse el calor del día y ya está. Y aún así, entendiendo y conociendo de lo que la palabra dice que es muerte y nueva vida en Cristo, pero después en la secuencia de la vida ya se han olvidado de ese pacto que han hecho delante de Dios. Y por lo tanto quedó simplemente en un acto simbólico que sí, yo un día me bauticé, yo un día hice tal o cual cosa, hice confesión de fe, creí en el Señor. Pero ¿has pensado realmente lo que significa, el significado que tiene cuando te has bautizado? Miren, intentamos indagar en las Escrituras y hablamos lo que la palabra nos dice y queremos entender lo que el apóstol Pablo también, él a continuación nos recuerda, que el bautismo, ¿no?, es algo muy, pero muy importante porque habla de muerte y de resurrección. Vuelvo a repetir, el bautismo habla de muerte
y de resurrección. Ahora, vamos un poquito al contexto de lo que representaba en el tiempo del apóstol Pablo el bautismo y en los tiempos de Jesús. Era muy distinto en el concepto judío, ¿no?, acerca de lo que representaba el bautismo. El bautismo, primeramente, escuche, era bautismo de adultos. No era, en la iglesia primitiva, una persona que venía a Cristo individualmente, a menudo, ¿qué hacía? Cuando decidía por Cristo, abandonaba, dejaba a su familia atrás para seguir a Jesús. Dejaba a su familia para seguir a Cristo. Y la iglesia, el segundo punto es que el bautismo en la iglesia primitiva estaba íntimamente relacionado con la confesión de fe. Una persona era bautizada cuando entraba en la iglesia dejando el paganismo, ¿verdad? Al bautizarse, una persona tomaba una decisión que producía un corte totalmente radical, un corte radical en su vida, lo que muchas veces quería decir que acababa con una vida y empezaba otra totalmente distinta. El tercer punto que quiero mencionar, que generalmente el bautismo era por inmersión, como lo es y como lo hacemos nosotros actualmente, ¿no? Y esta práctica totalmente simbolizaba una verdad que muchas veces no queda tan claro por aquellos que bautizan por aspersión. El bautismo por aspersión no es bíblico bajo ningún aspecto. Y cuando ellos entendían que cuando una persona descendía al agua e era sumergida, la persona se consideraba como enterrada en vida. Era su muerte, ¿no? Ahora, cuando salía del agua, era como si resucitara saliendo de la misma tumba. El bautismo, mi querido, significa morir, vuelvo a repetir, y resucitar en Cristo. Amén. Morir y resucitar en Cristo. O sea, moría la clase de vida que llevaba y resucitaba otra. Moría la vieja vida de pecado y resucitaba a la nueva vida de la gracia. Eso es la esencia de nuestra vida cristiana, la vida que tenemos en Dios. Para comprender esto, tenemos que recordar de nuevo que Pablo estaba usando siempre un lenguaje y unas alegorías, ¿no?, que casi todos los de su tiempo y de su generación podían entender. Era diálogo perfecto, puro, un conocimiento que todos podían ser alcanzados. Aun cuando nosotros en este tiempo nos parezca extraños, pero no lo era para la gente de la época de Pablo y aún también a sus contemporáneos. Los judíos entendían que cuando realmente se convertía un pagano al judaísmo, no al cristianismo, tenían que hacer tres cosas cuando se convertían. Primero, tenían que ofrecer sacrificios. Lo segundo que debía hacer cuando un pagano se convertía al judaísmo era que se debía circuncidar, ¿se recuerdan? Se debían circuncidar. Y lo tercero era el bautismo, esa confesión de fe que aceptaban. Mientras que el gentil entraba en la fe de Israel mediante el bautismo, cuyo ritual, ¿no?, tenía estas partes. El que se iba a bautizar
antes de bautizarse, se le pedía que se cortara las uñas, que se cortara el pelo, que se emprolijara en su vida, que se quitara de toda inmundicia de lo que pisaban sus calzados, se lo desnudaba totalmente, y la fuente de bautismo tenía que contener una cierta cantidad de litros de aguas aproximadamente para cubrir todo el cuerpo. O sea que según la historia de los judíos, ¿no? Se necesitaba mínimo 500 litros de agua para poder sumergir a la persona, y el agua tenía que llegar a todas las partes del cuerpo. Imagínense esta escena, ¿verdad? Desnudo, emprolijado en su cabello, cortaditas las uñas, ¿no? Y preparado, aun cuando no lo hacían así públicamente, sino que tenían unas mantas y sus vestidos, y aún no se le prohibía a aquel que lo quería hacer. Por eso encontramos en el texto: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Verdad? Entonces, ante esta posición, también se le pedía que, mientras que la persona hacía profesión de fe públicamente delante de aquellos que estaban allí presentes, la nube de testigos, no solamente de los que presenciaban, sino también delante de los ángeles del Señor, ¿no? En esa profesión de fe se le pedía que haya presente personas que apadrinaran, padrinos. Y aún también en el momento del bautismo se les indicaban algunas exhortaciones, ¿no? Y también las bendiciones que vendrían. Como alguien que ama a otro y dice, a partir de ahora, cuídate de no caminar fuera de la voluntad del Señor. Te animo a que a partir de ahora, con esta acción del bautismo, puedas entender que es una nueva vida, que no la vas a vivir como vos quieras, pero van a venir bendiciones sobre tu vida. Va a venir gracia de Dios que te va a acompañar, que te va a guiar. Y de esa manera, la familia de la fe crecía en el tiempo primitivo y ha llegado hasta nuestros días, y el cristianismo ha revolucionado y sigue revolucionando el mundo entero. En efecto, este bautismo habla acerca de una total regeneración. Y aquel que se bautiza se lo considera como, a partir de ese momento que ha tomado decisión por Cristo de tomar bautizo, como una persona recién nacida, ¿no? En aquel mismo día. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos dos fechas de nacimiento. El nacimiento natural, Daniel es el 30 de junio del 65, para ustedes que no saben, por ahí el día del cumpleaños, ya lo tienen, ¿verdad? Y el segundo nacimiento que he tenido en el Señor ha sido un 12 de diciembre del año 1977. ¿Amén? ¿Usted recuerda su fecha de nacimiento? La primera seguro. ¿Recuerda también la segunda? Gloria a Dios. Porque ese día fue especial, único y especial. Ahora, en este pasaje que nosotros hemos analizado de Romanos capítulo 6, hay tres grandes verdades que son permanentes. Miren, vamos a elencar estas tres verdades. Si usted quiere tomar nota, yo le invito a que lo haga. Tres verdades, grandes verdades que son permanentes. Punto número 1. Es una cosa terrible intentar comerciar en la misericordia de Dios, convirtiéndolo en una licencia para hacer lo que bien se nos da la gana, seguir pecando. Esto no es así. Es una cosa terrible.
comercializar con la misericordia de Dios. En términos humanos, recuerden la palabra, como Pablo mencionaba, ¿qué pues vamos a decir? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En términos humanos, serían tan despreciable como aquel hijo que cree tener derecho a defraudar a su padre, porque sabe que el padre lo va a perdonar nuevamente. ¿Recuerdan la palabra del hijo pródigo? El hijo pródigo fue, malgastó todo lo que se le había dado como herencia, volvió a la casa del padre y el padre dice, con gran regocijo lo aceptó, mi hijo que era perdido ha vuelto. Hagamos fiesta. Pero es despreciable esa condición cuando pensamos que podemos defraudar a aquel que nos ama y sabe que de por cierto lo va a perdonar. Eso sería aprovecharse del amor para quebrantarle el corazón. Una madre que ora por su hijo, un papá y una mamá que se esfuerzan diciendo, Señor, salva a mi hijo. Señor, trae tu propósito sobre él, cumple tu voluntad y toda promesa que tú me has dado, Señor, sé que la vas a cumplir. Perseverando en todo tiempo, estableciendo amor, declarando bondad y misericordia, pero aún así uno toma ese derecho para consigo mismo. Soy hijo y por lo tanto me va a aceptar. Y usted sabe muy bien, en la condición actual, donde muchos hijos viven con los padres, personas ancianas que sostienen a hombres y mujeres durante larga data porque les ha ido mal en la vida, porque hay situaciones que no pueden sobreponerse o no encuentran su lugar en la sociedad, por cuestiones de separación, de divorcio. Una madre lo recibe en su casa, le da sustento, le da techo, esperando de que ese hijo un día tome alas y pueda salir renovado con nuevas fuerzas, pero parece que a veces los pichones hacen tanto nido en la casa que se acomodan de tal manera que no quieren volar. Estoy cómodo, estoy bien, cocina muy bien mi vieja, estómago lleno, corazón contento y gloria a Dios, G.I.A.P.P. Así sucede muchas veces, ¿verdad? Y es como aprovecharse de esas circunstancias sabiendo que el amor de una madre y de un padre va a estar presente, pero eso hace que el corazón de una madre y un padre se resienta, porque llegados los días en que la persona, esa mamá, deba dejar este suelo de tierra, tiene ese pensamiento de decir, he dejado un hombre o una mujer formada, una mujer que sabe emprender la vida, que sabe tomar decisiones firmes, que hacia adelante, lo que tiene por delante va a ser bendiciones, porque ese es el legado que debemos dejar a nuestros hijos, amén. Un legado de bendición, un legado de que puedan ser personas que sepan afrontar las circunstancias que vendrán. Segundo punto, grandes verdades permanentes. La persona que inicia el camino cristiano se compromete a una vida que es totalmente diferente. Tiene un compromiso permanente para con Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hemos muerto a una clase de vida y hemos nacido a una nueva, a otra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén?
Hemos muerto a una vida y ahora comenzamos otra nueva vida. Y en los tiempos actuales que vivimos, puede que nosotros tengamos una tendencia a presentar una conversión al cristianismo como algo que no tiene por qué producir esa diferencia. Muchos dicen, bueno, pero no tanto legalismo, no es tan así, porque yo al final y al cabo tengo que vivir la vida que a mí bien se me da. Cuando uno está comprometido por Dios, con Dios, en la conversión al cristianismo, debe producirse una diferencia. Pablo, el apóstol, habría dicho, de esta manera viene a mi pensamiento, ¿no? Dice, ¿cómo ustedes podrán influenciar al mundo si no tienen esa nueva vida? ¿Cómo podrán ustedes predicar del Evangelio si realmente ustedes no marcan la diferencia, si no está en ustedes? Porque la verdadera diferencia se hace con los que son nacidos de nuevo, los que son nacidos según el corazón de Dios. Amén, amados. Entonces, dice, cuiden ustedes esto, miren que ustedes han decidido, han hecho un pacto para con Dios. Y ese común acuerdo, ese pacto, esa alianza que ustedes han hecho con Dios, debe ser esa única vida que el Señor, la nueva vida que Dios le da para transmitir y que produzcan esa diferencia. Tercer punto, verdades permanentes. Hay más que un cambio de conducta en la vida de una persona que acepta a Cristo. Hay más de un cambio en la vida de una persona que acepta a Cristo. O sea, una verdadera identificación con Él, con Cristo. Miren, no hay cambio real en la vida de un hombre y una mujer si realmente no está unido con Cristo. No existe. Es por eso que lamentablemente en estos tiempos muchas iglesias han tratado de hacer creyentes. Creyentes son aquellos que escuchan la palabra pero no la viven. Todos dicen creer, pero diferente es aquel que dice ser cristiano, porque el cristiano es aquel que vive, está unido a Cristo y aún así persevera en la voluntad del Señor, siendo discípulo del Señor. Amén, amados. Es diferente ser creyente a ser cristiano. Es diferente. La persona que está en Cristo está unida a Cristo. Y un gran pensador cristiano sugirió esta metáfora para explicar mejor esta frase, ¿no? No podemos vivir la vida física a menos que estemos en contacto con el aire, ¿no? Y el aire esté en nosotros. Pretenda usted cerrar sus fosas nasales y ¿podrá usted vivir? Necesitamos del aire que respiramos, un aire puro, un aire que oxigene nuestros pulmones y aún también nuestra mente y nuestro corazón, que pueda circular esa sangre, ¿verdad? Y necesitamos del aire, que el aire esté en nosotros y nosotros podamos recibir de ese aire. Y de la misma manera, no podemos vivir nosotros la vida de Dios, que Dios nos quiere dar, si no estamos ligados a Cristo. A menos que nosotros estemos en Cristo y Cristo en nosotros, amén, es la única forma en que podamos nosotros tener esa vida
excelente y preciada y la gracia de Dios activando en todas nuestras dimensiones. Ahora, Romanos 6, avanzamos en esta tercera sección de Romanos 6. En el versículo 6 y 8 al 8 dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Cómo debe ser nuestro cuerpo de pecado? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha pecado ha sido justificado del pecado. ¿Qué ha hecho el Señor con nuestros pecados? Nos ha justificado. Amén. Del pecado. Y dice, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Este es el proceso de santificación que Dios trae a tu vida y a mi vida. Miren, si usted quiere leer el libro de Romanos y quiere entender lo que es el proceso de la justificación y la santificación, usted tiene que leer mínimamente 3 capítulos que son importantes. 6, 7 y 8 de Romanos, ¿no? Nos habla acerca de la justificación y la santificación. Pero estos 3 capítulos usted no lo puede leer uno por uno. Para entender todo el contenido y el contexto de la lectura debe leerlo de seguido. Si usted lee 6, 7 y 8 va a entender muy claramente lo que es el perdón de pecados, la justificación y la santificación del creyente. Amén. Anote, por favor, leer capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque el capítulo 6 nos habla que el creyente está muerto al pecado, como bien leíamos. El creyente está muerto al pecado. El capítulo 7 explica que el creyente está muerto ahora a la condición de la ley, ya no más bajo la ley, sino ahora bajo la gracia, alcanzamos el favor de Dios, ¿no? Y el capítulo 8 lo que hace es analizar que el creyente está vivo por medio de la victoria de Jesucristo y por el Espíritu que ha sido depositado en él. Gloria a Dios. Y saben, esto es una explicación importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros como creyentes, como cristianos hijos de Dios, enfrentamos muchos problemas. Y a veces dudamos de nuestra fe, dudamos de nuestro creer en el Señor. ¿Por qué? Porque aun cuando decimos que nuestra vieja naturaleza está muerta, muchas veces quiere resurgir. ¿Verdad? Yo me he encontrado durante mis 25 años o 30 años de ministerio, algunos más, algunos menos, que muchas personas han venido: pastor, yo no sé si soy salvo. Pastor, yo no sé cómo voy a hacer con mi vida porque, saben, yo continuamente peco delante del Señor. ¿Cómo puedo yo obtener la victoria? Este tipo de preguntas son comunes en el mundo cristiano. La primera pregunta, vamos a tomar 2 ejemplos nada más. El creyente que enfrenta, o el Hijo de Dios que enfrenta algunos problemas. La primera pregunta es: ¿cómo puedo obtener la victoria sobre la vieja naturaleza? El capítulo 6 responde esta pregunta. O sea, nosotros obtenemos la victoria sobre la vieja naturaleza al darnos cuenta que nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Amén. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. La segunda pregunta que puede usted realizarse a usted mismo
Y que esta pregunta es muy recurrente entre los cristianos. ¿Cómo puedo vivir de manera que pueda agradarle a Dios? ¿No? ¿Cómo puedo agradar a Dios cuando todo lo que hago, inclusive aquellas cosas buenas, están manchadas por la vieja naturaleza? ¿Cómo puedo hacer? Miren, permítame decirles que el pecado no es simplemente una acción que es externa. No es externa porque produce un efecto interior, involucra las actitudes y las disposiciones interior de la persona. Es por eso que cuando se nos enseña, dice la palabra, que aquel que se une a una prostituta, un espíritu es con esa persona. De eso analizamos que cuando uno se junta con una persona que no es la idoneidad para pasar un momento placentero, hay espíritus que se unen a la persona y que traen maldad, que trae incongruencia en una vida espiritual y aún también lo destruye a la persona. Porque no podemos, dice la Biblia, tener dos señores. O tenemos a Dios o lo tenemos a Satanás, al diablo. O estamos en la pureza o estamos en lo inmundo. O estamos en el camino de santidad o estamos afuera del camino de la santidad. No se pueden servir a dos señores. De una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Amén. Entonces, mire qué claridad que nos trae, ¿no? Y como decíamos, involucra no solamente externamente, sino también las actitudes y las disposiciones internas. Ahora, la respuesta, ¿cómo puedo agradar a Dios cuando todo lo que haga, incluso las cosas buenas, están manchadas por la vieja naturaleza? El capítulo 7 es magistral porque contesta esta pregunta. Aún también en el capítulo 8 es mostrarnos que como hijos de Dios estamos muertos a la ley, muertos al hombre viejo y que aún, que el espíritu nuevo que el Señor ha colocado en nosotros es el único que puede traer vida nueva y aún también establecernos bajo la justicia de la ley de Dios. Amén. ¡Qué grande! Mire, leamos por favor Romanos 8, versículo 4. 8:4 de Romanos dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no más bajo los designios de la carne. Ahora, si eres un hijo de Dios, si has sido lavado y comprado por la sangre de Jesucristo, si has sido justificado, si has sido perdonado de tus pecados, ya no vivís según la carne, sino que seguís la voluntad del Padre por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Entonces, podemos, siendo justificados, agradar a Dios. Quítese de su cabeza de que usted no puede, porque Jesucristo pagó un alto precio para que usted y yo podamos. Es la sangre de Jesucristo que ha sido derramada en la cruz del Calvario para perdón de pecados. Es la sangre de Jesucristo que nos habilita para ser justificados delante de Dios Padre. Es la sangre de Jesucristo que es derramada sobre tu vida, sobre mi vida, para hacernos aptos en el amado Hijo de Dios. Aleluya. Qué glorioso es meditar. Pero hay un secreto que en esta noche quiero dejarle, en esta tarde noche. El secreto de la victoria sobre la carne, se halla o la encontramos en nuestra obediencia a Dios. En nuestra obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque
de esa manera, cuando obedecemos a Dios, el Señor acude a nosotros. Y miren, yo quiero que analicemos en esta tarde las instrucciones que el apóstol Pablo les dejaba para que ellos pudieran caminar en obediencia, ¿sí? Instrucciones que el apóstol Pablo le dejaba para caminar en obediencia. Allí hay 3 frases que son importantes que nosotros hemos leído en el capítulo 6, del 1 al 10, que vamos a analizar. ¿Está conmigo todavía? Se abrochó el cinturón porque vamos a despegar en un vuelo, ¿sí? 3 instrucciones que el apóstol Pablo les da para que pudieran vivir en victoria y aún también siendo obedientes al Señor. Capítulo 6, del 1 al 10, leíamos que dice: ¿cómo viviremos en el pecado o cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El primer concepto para mirar es que nosotros ahora sabemos. Pablo utiliza la palabra saber allí en el versículo 3, en el versículo 6, en el versículo 9 y aún también en el versículo 16. Ahora, la palabra es saber, sabemos. Dice, sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Sí sabemos. Y esto es una advertencia. Ahora, el enemigo de nuestra alma, que es Satanás, quiere mantenernos en oscuridad. En lo que se refiere a las verdades espirituales que debamos conocer, y por eso muchos cristianos viven por debajo de la condición de privilegio. Por debajo, porque han aceptado a Cristo y piensan que ya está. Pero después vienen los privilegios de vivir esa vida en victoria, ¿no? Entonces, sabemos que muchas cosas van a acontecer y por lo tanto, si nosotros sabemos, debemos en esa advertencia vivir conforme a la voluntad del Señor, en los privilegios. Si la gracia, capítulo 5:20 dice, si la gracia de Dios abunda cuando hay pecado, pudiera decir una persona, el cristiano debería vivir más, como decíamos al principio, en pecado para obtener esa gracia de Dios. Es maravilloso, mi querido, cuando nosotros nos identificamos con la verdad de la palabra y nos identificamos con Cristo. Porque Cristo no solo murió por nosotros, sino que aún también entendemos que nosotros morimos con Él. Cuando el Espíritu nos bautizó en el cuerpo de Cristo, fuimos sepultados, dijimos, con Él y resucitados a una nueva vida. Cuando Cristo murió, morimos con Él. Cuando Él resucitó, decimos que también resucitamos con Él a una nueva vida. Y esa es nuestra nueva posición. Es nuestra nueva posición. Él no solo murió por el pecado, sino que murió al pecado. O sea, rompió con el poder del pecado. Cristo rompió con el pecado, el poder del pecado y aún también el poder de la misma muerte. Y de esa manera destruyó la vieja naturaleza. Pero la vieja naturaleza está en nosotros, aún está allí. Y nosotros esto lo sabemos.
Aun cuando decimos que Cristo despojó de su poder y nuevamente morimos con Cristo en todo momento a todo lo que pertenece a aquella vieja vida. ¿Saben? El pecado y la vieja naturaleza son, podríamos decir, ese amo que son inflexibles. Es aquel dominio que es inflexible con nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque te esclaviza. Eso hace la vieja naturaleza, te esclaviza. En Efesios capítulo 2, del versículo 1 al 3, leemos, ¿está conmigo todavía? Efesios 2, 1 y 3, al 3. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza como hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aún muchos cristianos todavía, présteme atención, muchos cristianos todavía sirven al pecado a pesar de que Cristo rompió esa esclavitud. ¿Por qué? Porque no han rendido su vida al señorío de Cristo. Viven en esclavitud. Me llamó la atención, présteme atención un segundito. Hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás, nosotros tuvimos la visita de un pastor allí en la otra, en Avenida Rojo. No sé si alguno de ustedes se lo recuerda. Y él nos hablaba acerca de la libertad en Cristo. Y él mencionaba de que siendo pastor, él se sentía todavía con deseos pecaminosos. Y que cuando la palabra de Cristo vino a su vida y comenzó a entender justamente el libro de Romanos, dice que a través de un hombre de Dios, Dios le habló y él sintió como en su interior, siendo pastor, en su interior dice que sintió como que unas cadenas se cortaban en sí y sentía la verdadera libertad de Cristo sobre las ataduras que él tenía. La falta de perdón, el odio, el rencor, la malicia, desórdenes sexuales, pensamientos que venían a su mente, pensamientos de muerte, de maldición, ¿verdad? Y dice, yo pensaba que estaba haciendo el bien. Dice, y que Dios, a medida que yo ejerciera el obrar de su voluntad, podía alcanzar la libertad. Y me llamó la atención que sea un pastor. ¿Saben? Los pastores somos seres humanos como cualquier otro. Y somos también pecadores que necesitamos arrepentirnos. Y yo daba gracias a Dios porque este varón, este pastor, reconocía sus errores y decía delante de Dios, Señor, soy pecador y necesito esa libertad. No te extrañes de que quizás alguien que vos retenés como una persona de alta frecuencia o de alta jerarquía, pueda estar en tu misma condición porque todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos. Amén. Todos necesitamos de la gracia bendita del Señor absoluta para acercarnos a Él y ser santificados y justificados. ¿Quién de ustedes alguna vez no ha tenido un pensamiento maligno? ¿Quién de ustedes no ha tenido quizás un momento donde en un arranque de ira se levantó en contra de su hermano, de su hermana? Todos, de una cierta manera,
pareciera como que resurge esa vieja naturaleza en nosotros que quiere tomar venganza por mano propia. Y esa es la naturaleza caída, la naturaleza carnal, que quiere sobreponerse a la espiritual. Pero el texto que hemos leído dice, ustedes antes vivían en esa condición, no más. Por eso sabemos, hermanos, usted y yo sabemos. Y eso es importante meditar, sabemos. Ahora escuche, sabemos que, y analizamos que estamos muertos al pecado, sabemos que la vieja naturaleza ha sido ya crucificada, sabemos que hemos sido liberados del pecado y que la vieja naturaleza ya no puede reinar más en nosotros, que conocemos la verdad, confesamos la verdad y consideramos ahora mismo nuestro presente en el Señor. Debemos considerar nuestro presente, el hoy. La segunda palabra que Pablo utiliza es considerar. Primera es saber, la segunda es considerar. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Miren, no es suficiente saber nuestra posición en Cristo. Debemos nosotros por fe considerar que es verdad en nuestra vida. Voy a colocar un ejemplo. Yo camino con el Señor. Usted camina con el Señor. Usted considera que es Cristo todo para usted. Pero a la misma vez, al considerar, usted está diciendo, mi caminar, mi vivir, mi todo es Cristo y solamente Cristo. Amén. No el gauchito Gil, no el santo pagano del momento, no las costumbres de la vieja vida, ahora Cristo es todo para mí. Amén. Entonces considerémonos en esto. Considerar es la fe en acción. La fe en acción, el descansar en la palabra de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de las emociones o aún también los sentimientos, porque los cristianos hijos de Dios no nos manejamos ni por emociones, ni por sentimientos, ¿no? O por si siento o no siento. Entonces, estamos muertos para con Cristo, el viejo hombre ya ha sido sepultado. Y saben, cuando meditaba acerca de esta muerte, meditaba en la muerte de Cristo Jesús, en la cruz, ¿no? Cristo Jesús no fue a la cruz, no se subió a la cruz solo. Fue necesario que alguien lo subiera a esa cruz, ¿verdad? Fueron los soldados romanos que lo colocaron en el madero y aún así lo estacaron, clavaron gruesos clavos en sus manos, colocado en una cruz, en un madero alto, pero lo tuvieron que subir. Para decir que nosotros vamos a crucificar nuestra vida, no es que nosotros podamos hacerlo solo. Necesitamos, para llegar a esa muerte del viejo hombre, usted debe ser crucificado por otra persona. O sea, ¿quién crucifica? ¿Quién lo levanta a ese lugar? Alguien debe levantarlo. Y saben, quien nos ayuda a ser crucificado cada día es nuestro Jesús, es nuestro Señor, el quien dice, si estás conmigo, vas a padecer, vas a poder soportar, vas a estar en ese lugar y yo te voy a dar las fuerzas necesarias. Entonces, consideremos. Tercera palabra. Habla también acerca de que nosotros debemos presentarnos. En el capítulo 6, no lo vamos a leer, pero en el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis es su concupiscencia, ni tampoco presenten ustedes vuestros
miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. De esta manera, dice, el pecado no se va a enseñorear de vosotros, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿No? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la mundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad, ¿ven? Aquí está el verbo, vuestros miembros para servir a la justicia. Debemos presentarnos para que seamos siervos de justicia. Si nosotros como creyentes nos consideramos muertos al pecado, vamos a demostrar nuestra fe al presentarnos ante Dios. Y el proceso para obtener la victoria sobre la vieja naturaleza que es la carne, el apóstol dice, absolutamente no reine en ustedes el pecado. Y saben, esto es un sometimiento de la voluntad, o sea, un paso de obediencia al Señor, un paso más de obediencia al Señor. Dice, absolutamente no reine. O sea, no es suficiente saber esta maravillosa doctrina y aún también considerarla, sino ahora también debemos dar un paso más, de presentar nuestros miembros, totalmente nuestro cuerpo, a Cristo. Hay muchos que se escudan detrás de esta palabra. Pastor, lo que pasa es que mi espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué ha sucedido aquí? ¿Qué pasó en esa persona? No presentó sus miembros, su vida misma, que sabiendo que somos templo del Espíritu Santo y que cuando uno peca, agrede a Dios. Fue un minuto, fue un instante, caí, no sabía cómo hacer, pero saben, como dije el domingo pasado, el pecado no se concibe de un minuto para otro. El pecado se anticipa, o uno lo anticipa en la mente, entra por los ojos, viene a la mente lo procesa, desciende al corazón y del corazón se ejecuta. Esto es algo tremendo, que muchas veces decimos, pero mire, no sea mediocre, o está con Dios o está con el otro amo. ¿A quién usted ha decidido hacer como amo y dueño de su vida? ¿A quién ha dedicado sus ojos? ¿A quién ha dedicado sus manos? ¿A quién usted ha dedicado su propio cuerpo? ¿A quién le ha entregado su ser para decir, no solamente cuando levanta las manos y adora al Señor, Señor, tú eres santo, tú eres puro, tú eres grande? ¿A quién usted le ha entregado su misma vida? No seamos incongruentes, porque después llegamos a decir que en el mundo cristiano existen muchos hipócritas. La hipocresía comienza de nosotros mismos. Cuando decimos honrar a Dios, le llamamos por Padre, pero no le obedecemos. ¿Me está entendiendo, iglesia? O sea, Dios pide de nosotros un acto de nuestra voluntad, un paso de obediencia más al Señor. Considerar, sabemos de estas cosas y debemos presentar nuestros miembros ante el Señor. Cuando aceptamos y le decimos, sí Señor, el Señor hace de nosotros un instrumento para que Él pueda ser quien controle nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y librarnos de todo pecado y de toda condenación. Póngase sobre sus pies, por favor, en esta tarde y vamos a orar.
¿Qué le parece si usted y yo en esta noche le podamos decir, Señor, ayúdanos? Cierre sus ojos y si usted así lo desea, con sus manos levantadas, en obediencia al Padre, dígale, Señor, cuánto te necesito. Señor, necesito que tú me des las fuerzas, porque no basta solamente con considerar, sino que necesito, Padre, vivir esa verdadera vida que solo tú me puedes dar. Perdóname, Señor, porque he fallado. He caminado sobre caminos que a ti no te agradan, aun cuando, Señor, se me fue enseñado. Dame tú la fuerza, Señor. Por favor, levante su oración en el lugar donde usted está y dígale, Señor, si he vivido lejos de ti, ya no quiero más vivir de las situaciones del pasado. Necesito la victoria que tú me ofreces. La libertad, la verdadera libertad. Si te he confesado como mi Señor y mi Salvador y me he olvidado de tu pacto, hoy, Señor, renuevo mi pacto para contigo, oh Dios. Hazme una nueva criatura, Señor, conforme a tus preceptos, porque no quiero vivir ya más errante en un mundo de perdición. Padre, hoy te entrego mis manos, hoy te entrego mi corazón una vez más, hoy te entrego mis ojos, hoy te entrego mi cuerpo mismo, ofreciéndome a ti en santidad y amor. Ore al Señor, dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Oh Jesús, cuán grande es tu misericordia. Cuán grande es tu misericordia. Me presento ante ti, Señor, adorándote con todo lo que soy, Señor. Una vez más quiero ver de tu amor, Señor, derramándose en mi ser, que restaure cada parte de mi ser, Señor. Aleluya. Ayúdame, Señor. Padre, oro por las manos levantadas, Señor, para que tú, Señor, traiga certeza en el corazón por tu Espíritu Santo. Padre, que esta palabra sea una palabra que profundice la vida. Gracias, Señor, porque arrepentidos ante ti, hoy podemos sentir tu abrazo, tu reconciliación, Señor. Gracias, papá. Gracias por aceptarnos. Tú sí conoces lo que hay en nuestro interior, Señor. Te amamos, oh Dios. Te amamos, Señor. Gracias por aceptarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Levante su voz en adoración al Padre. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame.
necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, dando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Y toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, a seguir tus pasos. A mantener nuestra nueva vida en ti. Gracias, Señor. Dele gloria a Dios por la nueva vida que nos ha dado y porque confiamos que Él nos ayudará. Dele
Gloria a Dios. Un fuerte aplauso. Amén. Damos gloria y honra a tu nombre, Dios. Amén, hermanos. Nos despedimos hasta nuestra próxima reunión. Los esperamos el día miércoles a las 19 horas. Amén. Hasta luego.